Pues el deporte, si uno habla desde el inicio, que fueron los griegos, se pensó como una práctica literal, buscando, digamos, una condición más que de práctica, sino una condición de vida. De hecho, todos sabemos que los estoicos, dentro del pensamiento completo de la virtud, buscó el deporte como una práctica para encontrar reglas, para encontrar un amor propio hacia su cuerpo. Hoy en día lo que vemos es una búsqueda literal, una, una, una actividad en la cual ya no se busca la virtud, sino se busca un espacio, digamos, de ganancia. Hoy en día vemos, por ejemplo, en el de fútbol, vemos en esas prácticas donde prima más la deshonestidad de pronto, el buscar cómo ganar, así sea de cualquier modo. Entonces uno ve que esa práctica que en un principio el deporte buscaba, que era la virtud, que el hombre fuera ético, porque una de las primeras normas que se buscaban, siempre se dio a través del deporte. Los primeros convenios se hicieron a través del deporte. Entonces uno miraba eso y ver hoy en día esas prácticas en las cuales solo se piensa en ganancias, en las cuales uno ve esas escuelas en las que engatusan a los chinos con falsas ideologías de que usted va a ser bueno, pero que a la hora del té después se convierten en unas ilusiones vanas, primero porque no hay las oportunidades, dos porque si usted no tiene el dinero para participar y progresar no va a servir. Entonces se convierte más bien la práctica deportiva se convierte en un ocupemos el tiempo, más no en buscar ese espacio de virtud que se buscaba en un principio. Creo que lo primero que debe mantenerse es el pensamiento puro de que el deporte se hace por virtud, por vida buena. Y la vida buena no se enfatiza únicamente en ganar, ni en ganancias de tipo económico y digámoslo así, como lo manejaban hoy en día. O sea, si usted tiene un talento y si es deportivo, usted debería ese talento primero tenerlo presente para que le sirva para que usted sea bueno, para que eso sirva, no para enajenar, como hablamos literalmente. Si lo hablamos desde los deportes, hoy en día lo que hacen es buscar, aunque hay pasiones, claro, hay personas, pero desafortunadamente los que practican deportes de este estilo normalmente lo hacen no para sobresalir, lo hacen por estar bien. A veces uno miraba y lo dicen psicólogos y digamos médicos, que cuando uno hace deporte le lleva más oxígeno al cerebro. ¿Y esto qué lleva? A que uno piense más, a que uno abra la mente, a que pueda utilizar esto. Pero es triste ver desde una experiencia, ya que yo soy docente, ver que la mayoría de los que se dedican al deporte, lo primero que intentan de buscar es salirse de estudiar y dejar de utilizar eso para solo dedicarse al deporte. Es muy triste ver que cuando uno más posibilidad tiene de pensar y de aumentar ese conocimiento, se quede únicamente en esos espacios cortos y esas falsas ilusiones que dan de que juegue y se pierda la esencia pura que es seguir alimentando ese cerebro. Por eso uno cuando ve una entrevista, de hecho la lógica es que usted ve una entrevista de cualquier tipo de deportistas y tristemente los deportistas pasan a ser como, digamos, como personas que no piensan, personas básicas que solo saben un discurso de 3 o 4 oraciones, las cuales la dicen constantemente, viendo que entre más deporte uno practica, mayor posibilidad de conocimiento puede tener. Normalmente uno lo pone, eso es por estratos. Nosotros normalmente vivimos en un estrato 1. Entonces acá ¿qué ve uno? Micro, micro. ¿Y por qué micro? Porque es lo único que pueden jugar. O sea, ¿qué va a jugar? En todo lado, en toda cancha, en todo lado. Eso es un estilo, me hizo acordar, cuando escucho esto me hace acordar
la antigua Roma, cuando estaba en el imperio, que crearon los juegos, que crearon el Coliseo Romano para entretener gente. Uno ve que lo primero que hacen en los barrios es entretener. ¿Y qué hacen? Su canchita de micro y de baloncesto. El baloncesto es un deporte de élite. O sea, la mayoría de los que juegan baloncesto son personas de un estrato 3 para arriba. Y los que juegan así pobres, pues juegan, pero no tienen la posibilidad de fortalecer y ir a escuelas porque eso implica pagar. En cambio, el micro es algo que, primero, es muy sencillo, porque jugar micro es coger unas habilidades básicas que puede uno tener pegándole un balón. O sea, usted no necesita ir a escuela, aunque con el tiempo la gente ha aprovechado esto para generar escuelas. Entonces uno ve que hay en el barrio, pues únicamente hay micro. ¿Y cómo lo ve? Pues ¿qué progreso va a hacer? Pues ninguno. Y de hecho, pues al no haber más, pues la gente que juega una sola posibilidad, eso se convierte en que todo se reduce el deporte a una sola posibilidad. Y esa es lo que pueden jugar y tener una cancha donde no pagan, donde literalmente pueden jugar a cualquier hora. Y donde es muy sencillo, porque realmente no es complejo jugar micro. Lo he dicho anterior en preguntas anteriores. Y es que lo que marca el deporte en la evolución es que poco a poco se busca convertirlo más en un objeto de consumo. Y es normal, porque no lo sabemos que de todo el siglo XX se basó en buscar falsos ídolos. ¿Para qué? Para que la gente literalmente consuma bajo estos falsos ídolos. Entonces podemos ver el deporte con esto. Hoy vemos, por ejemplo, nosotros tenemos una falsa identidad que es una selección Colombia, una falsa identidad que es nuestro equipo, somos hinchas acérrimos de Millonarios, del equipo de Santa Fe, de nuestros equipos que están así. Pero cuando vamos y miramos esto solo se convierte en una falsa idea, unos falsos ídolos que se van con el dinero. ¿Y ese dinero a qué lleva? A nada, a nada. O sea, es una vaina que literalmente juega con algo que es la pasión. Entonces ahí es muy chistoso porque yo al principio en la primera pregunta hablaba de los estoicos. Los estoicos hablaban que cuando uno practicaba deporte lo practicaba bajo una condición. Pero hablábamos que los estoicos eran filósofos. Y anteriores a estos estoicos estaba Platón. Y Platón decía una cosa muy interesante acerca de esto de la pasión. Y él decía que desafortunadamente el pensamiento uno desarrollaba el alma dependiendo de su condición social. Y desafortunadamente la gente de clase baja, que en esa época eran los esclavos y los metecos, ellos únicamente se enfatizaban era en desarrollar la parte de aquí para abajo, pasional y visceral. Entonces uno ve en eso, en el deporte hoy en día, lo que ve es buscar esto. Cuando usted se pone a pensar y analizar y se pone a ver estos equipos y toda esta vaina, ahí es cuando usted deja de sentir y de ver esto. ¿Por qué? Porque se convierte en algo efímero, algo que es transitorio, algo que no llena sino una pasión. ¡Ay, la pasión! Pero a la hora del té no lleva nada, ni desarrolla más ni desarrolla menos. Entonces uno dice que el deporte, tristemente, si lo vemos a nivel consumista, es eso. Si lo vemos a nivel personal, como algunos lo han practicado últimamente, y es que si lo vemos ahí, es que uno se quedaría corto hablando del deporte, porque hoy en día hasta la misma se volvió un objeto de consumo. Por eso el concepto del gimnasio como una condición de vida. Verme bien para sentirme bien, en vez de lo contrario, sentirme bien para verme bien. Entonces uno ve eso en el deporte. Nos podríamos poder analizando deporte por deporte y nos daríamos cuenta que durante la evolución de él, se ha convertido de un pensamiento virtuoso a convertirse en un motivo para estar,
para ganar estatus, para ganar dinero, para ganar muchas cosas. Entonces, pues yo practico deporte, pero uno lo practica desde otro punto de vista, por salud. Claro, no todos hacen eso, ¿no? Hay personas que catalogan y ven el deporte como algo saludable y eso es lo más importante, porque yo estoy viendo desde el general, pero desde lo sencillo, el deporte ha servido para muchos, como hay para muchos pocos, digamos así, porque muchos convierten el deporte en algo más de vivir, más de ver, más de sobresalir, más que esos pocos que ven el deporte más como una forma virtuosa de llegar a algo más significativo.